bendiga. Vamos a empezar entonces con este curso de escatología bíblica sobre el anticristo y el falso profeta. ¿Sí? Empecemos con una oración. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hablar de tu palabra, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y entendamos que el tiempo está cerca, Señor, que tú pronto vendrás por tu iglesia, por tu novia, para llevarnos contigo al cielo, a hacer las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo y luego regresar contigo como esposa a la tierra a juzgar a las naciones. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por nuestro pastor, por su esposa, gracias por esta linda familia que es la que administra la iglesia. Te damos gracias por todos los hermanos que están presentes y por los que no, apresura sus pasos para que lleguen rápido y puedan entender cuán importante es comprender los últimos tiempos, Señor. Te damos gracias porque nos hace saber también que estamos aquí para vaciar el infierno, para deshacer las obras del enemigo, porque Él sabe que el tiempo, que no tiene mucho tiempo y está haciendo lo posible para llevar las almas al infierno, Señor. Te agradecemos por este día, en el nombre de Jesús hemos orado, amén. Bien, vamos entonces a empezar esta séptima entrega prácticamente sobre el anticristo y el falso profeta. ¿Qué les ha parecido hasta ahora, hermanos? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, continuemos entonces. Ya hemos visto sobre el anticristo la vez pasada, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Y decíamos que el anticristo, en primer lugar, debe ser imitador del Hijo de Dios. Es imitador del Hijo de Dios. Será imitador del Hijo de Dios. Eso sí, es un copión, es un imitador, no puede crear nada, todo copia. Ya hemos visto inclusive que copió la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, el diablo; Hijo, el anticristo; y Espíritu Santo, el falso profeta. Será judío y de dudoso género, ¿no? Saldrá de la tribu de Dan. Es del asirio, provendrá de Siria o de Irak. Construirá el tercer templo. Hará que todos le alaben y le adoren a él y a su imagen, lo cual se llama abominación desoladora, que vamos a ver un poquito más aquí. Y su reino de 10 naciones saldrá posiblemente de 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. ¿Se acuerdan que vimos la estatua de Nabucodonosor, cuyo sueño le interpretó Daniel, obviamente ayudado por Dios? Dios es el que le interpretó, que tenía la cabeza de oro, que era Babilonia, no tenía el pecho y los brazos de plata, que era el imperio medo-persa. Después tenía los muslos y el abdomen de bronce, que es del imperio griego, y luego después las piernas de hierro, que era el imperio romano, y finalmente dijo que tenía los pies, 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso significan 10 naciones que se aliarán con el anticristo, y esas 10 naciones serán unas fuertes y otras débiles, 5 fuertes, 5 débiles, que se aliarán con el anticristo. Posiblemente de la ONU saldrá esa coalición de naciones que le apoyarán al anticristo para que se vaya a la mal llamada guerra del Armagedón. Vamos a ver por qué es mal llamada guerra del Armagedón. Bien, entonces miren, él construirá el tercer templo. Qué interesante esto, porque cuando yo estuve en Israel hablé con varios rabinos. Yo soy bien curioso y preguntón, entonces preguntaba. Entonces me dicen ellos que la construcción del templo, del tercer templo, puede realizarse en 3 meses. Ellos ya tienen todo tienen hecho. Ustedes pueden meterse en el Google, en el Instituto del Templo se llama. Métase al Instituto del Templo y averigüen ahí qué tienen preparado. No, ellos tienen ya preparados los sacerdotes de la tribu de Leví. Tienen preparado inclusive las vacas rojas
que según Números 19, del 1 al 10, ¿no?, deben ser consagradas y deben ser sacrificadas para con su sangre purificar el templo. Tienen que ser vacas rojas, alazanas. Y eso ya han sido traídas algunas de Estados Unidos, en donde en Texas ya se ha criado esas vacas. Tienen eso. Tienen ya prácticamente todo listo. Entonces, en 3 meses puede ese templo estar listo para el sacrificio continuo y la ofrenda, que es en lo que creen todavía, con lo cual se debe expiar los pecados los judíos, ¿no es cierto? En cambio, nosotros creemos que con un solo sacrificio y la sangre de Cristo ya se hizo todo para que seamos salvos. Amén. Pero ellos siguen todavía en la ley, nosotros en la gracia. Bien, entonces, en cuanto se refiere a la abominación desoladora, dice Jesucristo, esto dice el Hijo de Dios en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Daniel escribió esto, ¿no?, más o menos unos 450 años antes de Cristo. Y eso ya se hizo, ya se realizó la abominación desoladora. ¿Por qué? Antíoco Epífanes IV ya cometió este enorme pecado en el año 167 antes de Cristo, que duró aproximadamente 3 años. A ver, les explico quién es Antíoco Epífanes IV. ¿Sí saben? ¿Quién sabe quién es Antíoco Epífanes IV? Bueno, no han leído entonces Daniel 8. Resulta que el imperio griego, que era comandado por Alejandro el Grande, Alejandro de Macedonia, el hegemón de Egipto, un tipo sumamente poderoso, que conquistó hasta la India prácticamente, ¿no?, desde el Mediterráneo hasta la India. Él tenía un descendiente que era chiquito, tenía 7 años, entonces no podía hacerse cargo del imperio, y lo dividió en 4 partes. Cuando él murió, porque murió a la misma edad de Cristo, eso es coincidencia, no es nada bíblico, pero él murió a la misma edad de Jesucristo, 33 años, y dividió en 4 partes, o mejor dicho, sus generales se dividieron en 4 ese imperio, ¿ya? Entonces, uno de esos herederos era Seleuco y otro Ptolomeo. Los otros están mucho más allá, pero los principales, Seleuco, que tomó a cargo lo que era Babilonia y lo que era Siria, lo que es actualmente Irak, Irán, Siria, Líbano, y lo que es actualmente Israel. Él tomó a cargo eso. Y después vino Antíoco Epífanes I, segundo, tercero y cuarto. Antíoco Epífanes IV, en el año 167 antes de Cristo, él metió en el templo de Jerusalén, porque obviamente él estaba a cargo de eso, metió la estatua olímpica de Zeus, metió ahí, y le hizo adorar, y a él también adorarse. Es decir, ya se cometió la abominación desoladora, ya se hizo en el año 167 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué Jesucristo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, a que le entienda? Es porque se va a repetir con el anticristo. ¿Por qué? La Biblia es como un círculo. La Biblia es como un círculo que gira y se va repitiendo cosas. Muchas cosas se repiten, muchas profecías se repiten, como esta, por ejemplo. Si el Hijo de Dios dice eso, es porque eso se va a realizar. Y obviamente, Antíoco Epífanes ya cometió este enorme pecado en el año 167, pero no duró 3 años y medio, sino solo 3 años. Ahora, esto es increíble. Bueno, a medida que uno se va estudiando la Biblia y la profecía y todo lo que es la escatología, realmente se me erizan los pelos, porque es tan perfecto Dios, tan perfecto, que Él escribió la Biblia, obviamente, y Él sabe de los últimos tiempos. Ahora, la Biblia no solamente es como un círculo,
que se repite, sino como un rompecabezas. Mucha gente pone Apocalipsis, paga ahí y dice, ya quiere ver la imagen. No, pues tienes que estudiar Zacarías, tienes que estudiar Abdías, tienes que estudiar Sofonías, tienes que estudiar Ageo, tienes que estudiar los profetas menores, además de Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, tienes que estudiar todo. Y ahí vas poniendo, y ahí sale ¿pensabas que iba a salir la imagen de Cristo? No, es del anticristo. Es decir, solamente de esa manera, escudriñando las Escrituras, se puede dar cuenta realmente qué es qué y para qué. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Bien, entonces, ¿por qué duró 3 años? Solo 3 años. Cristo ya sabía eso. ¿Y qué dice? Miren, esto es espectacular. Eso me ha dejado a mí ya medio loco. Dice, perdón, en Mateo 24, 22, el Hijo de Dios dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está la respuesta. Es decir, según esto, la abominación desoladora que empieza a los 3 años y medio de los 7 años de tribulación, no va a durar 3 años y medio, sino un poco menos. No sé cuánto, pero va a durar menos. Porque el Hijo de Dios dice que esos días serán acortados. ¿Por qué? A causa de los escogidos. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Dios puede o no acortar los días? Puede acortar o puede alargar. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes en la pelea esa que hubo tremenda, no? En donde le tenían arriba a Moisés, ¿no? Para que los días se alarguen. Y el día se alargó hasta que les acabaron a todos los enemigos. Asimismo Dios puede acortar. No se olviden lo que dice Pedro. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Nosotros nos movemos en el cronos, que es segundos, minutos, horas, días, etcétera. No, Dios se mueve en el kairos. Él no tiene tiempo ni espacio. Él todo vive en presente. Y si quiere regresar 10,000 años, Él regresa. Y si quiere irse 10,000 años, también se va. Amén. Dele otro aplauso al Señor, porque Él es poderoso. Todopoderoso. Por eso, aquí está la explicación de que esto, ¿por qué duró solo 3 años y no 3 años y medio la abominación desoladora de Antíoco Epífanes IV? ¿Y por qué durará también un poco menos la abominación desoladora que hará el anticristo, metiendo a su imagen, ¿no? Hecha, yo que sé, de oro, de que sé, no sé, al lugar santísimo y sentándose en el lugar santísimo, tratando de hacerse pasar como Dios y adorar como Dios? Porque Él siempre ha querido usurpar el trono de Dios, ¿o no? Siempre, toda la vida. Y si no, lean Isaías 14 y Ezequiel 28, todo el capítulo. Ahí se le describe perfectamente a Satanás. Bien, entonces, este anticristo, como les acaba de explicar, ¿no? Dice en Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Pacto de paz, básicamente entre musulmanes y judíos, ¿no? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces Él construirá el templo, ¿no? Y dirá, paz para todo el mundo, paz. Firmamos un acuerdo de 7 años de paz y toditos como borreguitos, 7 años de paz, creyéndole al anticristo. ¿Pero qué es el anticristo? ¿Qué es el diablo? Es un mentiroso. ¿A qué vino el enemigo? A robar, matar y destruir. ¿Y a qué vino Cristo? A darnos vida eterna. Amén. Bien, entonces, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo, ¿no? Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, así se le llama al anticristo en la Biblia, en general.
Entonces, alianzas humanas de entre 10 países, como les decía, entre fuertes y débiles, los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor, apoyarán al anticristo. Paz falsa de 3 años y medio, el anticristo se sacará la máscara a la mitad de los 7 años de tribulación y se sentará en el templo y se hará adorar como Dios y comenzará lo que se llama la angustia de Jacob, que vamos a ver más luego, la angustia de Jacob. Entonces, justamente se sentará en el templo de Dios y se hará adorar como Dios. La siguiente podríamos hacer, ya. Dice, en segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual, o sea, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No, es una caricatura falsa. No, es como ahora tenemos también los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, que se andan autotitulando apóstol. ¿Apóstol de qué? Si el último apóstol fue Pablo. Y el que se autodenomina apóstol es un farsante, porque ya no puede haber apóstoles en este momento. Los apóstoles tenían que ser directamente escogidos por Jesucristo, primero. Segundo, tenían que haber convivido con Jesucristo, excepto Pablo, que es un caso especial. Tercero, tenían que haber visto la muerte de Cristo. Y cuarto, tenían que haber visto su resurrección y su gloria. ¿Pueden ser estos apóstoles o no? No, pues, si alguien se dice apóstol, no le crean, es falso apóstol. Amén. O profetas también, ¿no? Profeta. Miren, la profecía está escrita aquí. Yo ahorita estoy profetizando, porque estoy hablando de la palabra de Dios. Eso es profetizar. Pero va a decir, hermanos, mañana a estas horas se acaba el mundo. Vendan todo, por favor, pero déjenme a mí las escrituras. Eso sí, por favor, del carro, de la casa, de la hacienda, de la quinta, ¿no? Falsos profetas. Amén. Entonces, este anticristo es un imitador, se sacará la máscara. Y ahí, lamentablemente, es cuando comenzará la angustia de Jacob. Lo que Jeremías dice y le enuncia como la angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. La angustia, ¿cómo comienza? Cuando el anticristo se saca la máscara y dice, guambritos, ahí se acabó la ofrenda, se acabó todo, se acabó el sacrificio continuo, yo me voy a sentar, adórenme a mí. Y ahí el pueblo de Israel se da cuenta, no ha sido este el Cristo que esperábamos. No ha sido. Qué pena, qué sorpresa más fea. Y no solamente eso, les comenzará a perseguir. Y a los que no le adoren, les cortará la cabeza. Y a los que no se dejen poner la marca de la bestia, también les cortará la cabeza. Porque eso es la forma como ejecutan los musulmanes. Ellos no ejecutan con un disparo en la cabeza, ni ahorcado, ni tampoco con la inyección letal, ni en la silla eléctrica. No, ellos ejecutan cortando la cabeza. Y eso es lo que va a adoptar el anticristo. ¿Por qué? Porque el Islam es una secta diabólica. Y eso lo digo directamente. Yo he leído el Corán y lo he comparado. Y es una secta diabólica, totalmente. Amén. Bien. Y dice, en Jeremías 37, dice la palabra de Dios, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no haya otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién le librará? Jesucristo, cuando venga con nosotros y le vean, y eso vamos a ver la próxima, y le vean, y Jesucristo se presenta en el Monte de los Olivos, después de presentarse en otros sitios, obviamente, que veremos después, y le vean, y verán, dice en Zacarías, y me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora a un hijo unigénito.
¿A quién traspasaron los judíos? A Jesucristo. ¿Y quién les vendrá a librar? Después de haberle odiado 2000 años, después de haberle matado, después de haberle dicho cosas horribles. No, ahorita yo tuve un problema ya, porque yo le estaba predicando a un amigo de Corea en el bus. Estábamos conversando y estaba hablando de Jesucristo en inglés. Cuando el chofer ha oído y me dice: señor, usted que está ahí, no hable de eso, porque un rabino estaba al lado y él se quejó. Yo le vi que le dijo algo. Me dice: no hable de eso no se debe hablar aquí. Mutis en el foro, tuve que callarme, porque para ellos es abominación oír de Jesucristo. Y para nosotros es gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Esa es la diferencia. Bien, entonces, quiero hablar un poquito sobre Jacob, un minuto. Miren, eso también está mal entendido, mal traducido, no sé. Yo hablé, como les digo, con rabinos, con un rabino francés hablé, en ese caso en francés, hablé con él. Y él me dijo: Jacob no significa el usurpador, el engañador. No, Jacob significa el que busca de Dios. El que busca de Dios. Cuando Jacob fue cambiado el nombre es porque le venció a un ángel en Peniel, y eso está en Génesis 32 del 24 al 28, le venció en Peniel. Y ahora, ¿qué significa Israel? Primero, Jacob no es que el usurpador, el engañador, no, es el que busca de Dios. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios, o Dios lucha con él. Por eso es que Israel nunca puede ser derrotado. En todas las guerras siempre Israel ha ganado, o no, o estoy equivocado, o estoy en otro mundo. ¿Por qué? Porque Dios lucha con él. Amén. Y también Dios lucha con nosotros. Yo antes, cuando no conocía al Señor, decía: yo lucho solo. Cuando le conocí al Señor, digo, Dios lucha conmigo. Y ahora, ¿saben qué digo? Después de que ha pasado tantos años en la fe, Dios lucha por mí. Y queridos hermanos, Dios lucha por nosotros. Un aplauso al Señor. Él lucha por nosotros. Ya no hacemos nada, Él lucha por nosotros. Amén. Esa es la fe. Bien. Vamos entonces ahora a ver el falso profeta. Miren, siempre se habla del anticristo, siempre se habla de todo eso, pero nunca, casi se habla del falso profeta. Y ahora vamos a hablar del falso profeta. Bien, dice en Apocalipsis 16, del 13 al 14, dice: vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Ya? Aquí dice la batalla del Armagedón. ¿Dónde está? No. La batalla es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así se llama, no se llama batalla del Armagedón. Y aquí está la respuesta de lo que les pregunté antes. ¿Por qué no debe llamarse Armagedón? Aquí está la respuesta. Apocalipsis 16, de 13 a 14. No es invento mío, es palabra de Dios, de Jesucristo, dictado a su amado siervo Juan. Entonces, esto muestra en primer lugar que estos 3, es decir, el dragón, el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta, son 3 entidades diferentes. ¿Ya? Y esto muestra también que la batalla no es la batalla del Armagedón, sino la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué es la confusión? Porque en Apocalipsis 16, 16 dice:
y le reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí viene el problema. Entonces, Armagedón, claro, no, solo les reúne. Armagedón es un lugar que queda a unos 120 kilómetros al noroeste de Jerusalén, donde también estuve, y hay una placa que dice Megido o Armagedón, y dice, si es que aquí se libra una batalla final, debe ser aquí. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte, que también libró una batalla allí, y eso es histórico, pueden googlear también eso, él dijo, si alguna vez se libra una batalla final, debe ser aquí, porque es un campo enorme, extensísimo, donde pueden caber 200 millones de personas, que dice la Biblia, que van a ir en contra de Jerusalén, no en contra de Armagedón. Ahí solo les va a reunir, pero la batalla va a ser en las puertas de Jerusalén, en el Valle de las Tinieblas, o también conocido como Valle del Cedrón. Valle del Cedrón. No es del cedrón que tomamos, no. Quiere decir tinieblas como es en hebreo. Y eso es a lo que se refiere el salmista David, o sea, el rey David se refiere a ese valle de las tinieblas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Ese es el Valle del Cedrón. Porque era famoso, porque ahí asaltaban a mucha gente, yo conocí, y en realidad en la noche no se ve nada. Porque oscuridad es cuando usted ve algo, ¿no? Tinieblas es cuando no ven absolutamente nada. Amén. Bien. Entonces, dice en Apocalipsis 13, del 11 al 13, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, es decir, el anticristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Parece cordero, pero es un lobo disfrazado, ¿no? Habla como el diablo, hace milagros para convencer a los moradores de la tierra y hacer que le adoren a la primera bestia, que es el anticristo. Ese es el falso profeta. Él hace las veces de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue, ya sabemos que es copión, ¿no es cierto? Juan el Bautista fue el que le anunció a Jesucristo, imbuido del Espíritu Santo y con el espíritu de Elías, dice la palabra de Dios. Estos también van a mandar a su falso profeta, que va a decir, el que viene atrás mío, ese es un anticristo. No, así como dijo Juan el Bautista, el que viene atrás mío, yo les bautizo con agua, pero hay uno atrás mío que viene y les bautice con agua y el Espíritu Santo. Amén. Eso, ahí sí mismo dice, no, atrás mío viene uno, pero que es pepa el tipo, calidad, ese va a hacer todo, tranquilos, y va a ser el falso profeta, va a hacer llover hasta fuego. El diablo también puede hacer milagros, pero son milagros diabólicos. Amén. Bien, entonces justamente ahí les coloca la marca, y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieron una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, no, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Les dará a poner aquí o acá la marca sin la cual nadie puede comprar ni vender ni hacer nada. Así como antes las mascarillas, ¿se acuerdan? Usted no podía entrar de ningún lado sin la mascarilla, no podía comprar sin la mascarilla, no podía viajar, no podía hacer nada sin la mascarilla. Así va a ser la marca de la bestia, ¿ya? Entonces, ¿por qué 666? El número de hombre es 6, y es número porque el hombre fue creado el 6º día, por eso es número 6. Pero Dios escogió el 7 y bendijo el número 7, que es el 7º día, y dijo, este es para mí, este le bendigo. Dios es 7, el hombre es 6. El hombre nunca podrá llegar a ser 7, nunca podrá llegar a ser Dios, ¿no? Amén. Dios es Dios, el hombre es hombre. Por eso es que la bestia escoge el 666, porque es 3 veces imperfecto. Nunca podrá llegar a ser Dios, aunque lo quiera. 3 veces imperfecto. Es un pobre diablo.
Amén. Bien. Entonces, este falso profeta tiene que ser un líder religioso mundial, ¿no? Un líder religioso mundial. El Papa, yo pongo en interrogación, no estoy afirmando nada. Puede ser el Papa, puede ser el Dalai Lama, que es el máximo líder de los budistas, puede ser el sumo sacerdote judío del tercer templo, porque para el tercer templo los judíos tienen que nombrar un sumo sacerdote. A lo mejor es él, no se sabe, ¿no? Pero lo cierto es que el fin está muy cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esto? ¿No? Tenemos que creer en la palabra de Dios, que el fin está muy cerca, estudiar y aprender la palabra de Dios, predicar el evangelio y evitar falsas doctrinas. ¿Por qué? En Mateo 24:35 dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es nuestro Jesucristo, el que vendrá muy pronto y para el que tenemos que estar esperándole como novia blanca, sin mancha ni pecado. Amén y amén. Gracias, hermano.